Buen día a todos. Muchas gracias por estar en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAB. Tenemos como invitado hoy al doctor José Antonio Zapata, del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Voy a hacer una pequeña semblanza de él. El doctor José Antonio Zapata Ramírez tiene una formación en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su doctorado por la Universidad Estatal de Pensilvania y realizó un postdoctorado en el Raman Research Institute en la India. Es investigador titulado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia desde 1999 y gran parte de su investigación se ha enfocado al desarrollo de la teoría de campos cuánticos sobre variedades no necesariamente métricas, con el objetivo subyacente de extender la teoría para describir gravitación cuántica. Tiene múltiples publicaciones en revistas como Classical Quantum Gravity, General Relativity and Gravitation, Journal of Mathematical Physics, Advances in High Energy Physics y Physical Review D. Y bueno, un dato curioso es que uno de los esfuerzos del doctor Zapata para el apropiamiento social del conocimiento en México fue la creación del llamado Club Mate, que introduce a los niños y jóvenes de niveles básicos a las matemáticas. Y de nuevo le agradezco mucho a José Antonio que nos haya aceptado la invitación. Le cedo la palabra, doctor, para su plática. Vale, muchas gracias. Y Gracias. es un gusto estar aquí, bueno, estar hablando a la gente del CIMBESTAB. Tengo amigos y colaboradores también. Bien, pues, ¿qué más? Puedo agradecer que me hayan invitado porque, pues, me gusta mucho hablar con estudiantes y con pues, gente que critique lo que vaya yo a decir. Entonces, por favor, en la mitad de la plática hagan preguntas si hay algo que no entienden y si tienen algún comentario, pues también. Bueno, ya comenzamos. Y bien, este es el contenido de la plática a grandes rasgos. Hablo de qué es una teoría de campos clásicos y lo veo de una manera tendenciosa, ¿sí? Y después veo cómo se puede ver la necesidad de que haya una teoría de campos cuánticos y qué propiedades debe de tener, ¿no? Entonces, vamos rápido de una vez. Lo primero que voy a revisar son las distintas maneras en las que uno entiende el espacio-tiempo con respecto a distintas teorías físicas, ¿sí? Entonces, si comenzamos en la parte de relatividad especial, pues, se descubrió que el espacio-tiempo es un lugar muy apropiado para describir la física. No es el espacio cruza el tiempo, sino es una cosa completa, espacio-tiempo, y es donde viven las líneas mundo, ¿sí? Entonces, esta puede ser mi línea del mundo, y pues yo voy por acá, soy un observador, ¿no? Puede ser otro observador, y puede ser la línea del mundo de una pelota, o lo que sea, y lo que está aquí representado como un punto es un evento, entonces algo que pasó en un lugar y momento específicos en el espacio-tiempo, ¿sí? Y bien, ¿cómo interacciona un objeto con otro objeto? Pues es a distancia, a primera vista, ¿sí? Y para que no fuera con para ganar localidad, es que se inventaron los campos. Entonces, con el objetivo de tener un formalismo matemático local, entonces en vez de decir que esta manzana y este planeta Tierra interaccionan a distancia, pues lo hacen con un intermediario que es el campo gravitacional, ¿sí? O lo mismo para partículas cargadas, una afecta al campo, crea el campo y el otro siente el campo, y así tenemos una noción local de la física, ¿sí? Y pues inicialmente el objetivo era simplemente medir cosas sobre los objetos materiales y el campo era un intermediario, ¿no? Solamente así. Bueno, y ahorita vamos a tener entonces un espacio-tiempo con campos, tengo M, con campos clásicos, y bueno, pues ya puedo decir más cosas sobre esto, un modelo matemático de qué es esto, ¿sí? Entonces M es una variedad diferenciable, y qué es lo importante ahí, es que puedo tomar derivadas, ¿sí? Y también, como estoy en la parte de relatividad especial o algo así, debo de tener una manera de medir distancias y bueno, pues resulta que lo que tiene uno es una pseudométrica para estar de acuerdo con la relatividad especial. No es una métrica, sino una pseudométrica.
Y los campos deben de satisfacer una ecuación de campo. ¿Sí? Son unas ecuaciones diferenciales parciales sobre M. Bien, se puede ver que esas ecuaciones diferenciales parciales que mencioné arriba son equivalentes a formular un principio variacional que se llama el principio de Hamilton y decir que vas a tener extremos de una acción con respecto a variaciones que respeten la frontera, bla, bla, bla. Y eso pues está muy bonito. Hay dos maneras de entender la física clásica, una a través de un principio variacional y otra con respecto a unas ecuaciones que son evidentemente locales. Lo otro no es evidentemente local, pero resulta que sí es. ¿Sí? Bueno, entonces el campo responde a la materia, y la materia es la fuente del campo. ¿Sí? Así salen en las ecuaciones. Y después hay una ley de fuerza que dice cómo va a afectar el campo a partículas de prueba. Bueno, y esto de dónde viene, pues esto ya tiene una historia muy larga y parece que los primeros en trabajar con estas ideas fueron Laplace y Faraday, digamos, también aparte del campo, estoy hablando del potencial de una fuerza. ¿Sí? Entonces ya es una idea bastante vieja. Y bien, entonces un ejemplo, el electromagnetismo, pues lo tenemos escrito así, las leyes de ecuaciones de Maxwell, y si uno se pone buzo y aprende formas diferenciales, pues se pueden escribir de una manera mucho más compacta, pero son lo mismo, ¿sí? Aquí son las ecuaciones de Maxwell que se acoplan con la fuente, son esta y esta acopladas, y esta es una ecuación que representa este otro par donde no hay fuente. Bien, y ya descrito así es muy fácil ver que hay unas transformaciones que dejan estas cosas, se transforman bien esos objetos con respecto a esas leyes de transformación, y esas son las transformaciones de Lorentz. En dimensión 2, esas hacen esto, ¿qué pasa aquí? Son como una rotación hiperbólica, donde el ángulo de la rotación tiene que ver con la velocidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo un observador inercial y pasa otro observador inercial con una velocidad relativa v entre c. Entonces, la transformación que relaciona a un observador inicial con el otro, con la descripción de un observador con respecto a la descripción del otro, es esta matriz ampliada a ser de 4x4. ¿Sí? Bien. Bueno, pues, ¿qué más? Pues hay la ley de fuerzas, y aquí lo escribo de una manera así medio pedante y tal vez difícil de entender, pero ahorita se los explico. Este es el cuadrimomento, y entonces cómo cambia el cuadrimomento tiene que ver con este F que puse antes, que es el tensor de Faraday, se llama, y tiene tanto al campo eléctrico como el campo magnético, y a esta cosa que es una cosa que tiene dos índices, se le inserta, esta es la notación de que se le inserta algo relacionado con la corriente, ¿sí? Un vector relacionado con la corriente. Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo aquí, y eso da la fuerza. Esa es la que conocen bien, la fuerza de Lorentz, pero en la notación en la que se veían las ecuaciones más sencillas. Esto también es sencillo, pero se ve poco familiar. Solamente lo quería poner así para molestar. Bien. Bueno, pues el campo resulta que ser algo más que un mediador entre los objetos materiales. Una vez que uno pone las ecuaciones de Maxwell, se da cuenta que tiene soluciones que tienen que ver con la luz, y bueno, pues esa no está jugando solamente el papel de que voy a ver cómo este electrón atrae a este positrón o algo así, ¿no? Es algo distinto, ¿sí? También tiene unas soluciones que podemos observar como luz, y bien, pues eso es algo nuevo. Y les mencioné que había una formulación alternativa, y que era el principio de Hamilton, y es bueno, con respecto a esta acción, donde F es el mismo que está acá, al cuadrado. Esta es la acción para el campo de Maxwell y lleva las ecuaciones de Maxwell. Bien, pues ahora vamos ya no a ver
espacio-tiempo y electromagnetismo, pero que era lo mismo que hacer cosas relacionadas con la relatividad especial. Vamos a cambiarle a ver el problema de considerar la gravitación y su relación con el espacio-tiempo. Bueno, pues resulta que la gravitación no solo afecta a las masas, sino resulta que también afecta al movimiento de la luz, ¿sí? Hay un principio de equivalencia, y uno ha visto esto muchas veces, y este no va a ser un curso rapidísimo de relatividad especial ni nada, pero este hecho es muy importante, que también la gravitación afecta a la luz, ¿sí? Resulta que eso no es compatible con un espacio-tiempo plano, y entonces el espacio-tiempo es curvo. Y uno puede hacer, aquí puse una construcción de una persona Child, que tal vez estoy pronunciando muy mal, que es algo así como una construcción para hacer transporte paralelo con regla y compás en una variedad curva. O sea, de hecho ahí te das cuenta que es curva. Les recomiendo que la vean, ¿sí? Bueno, y bien, pues solo aquí menciono un poquito más que uno puede ver que la gravitación también afecta a la luz como una consecuencia del principio de equivalencia, y también pues uno lo puede hacer de mil maneras, ¿no? Pensando que la frecuencia de la luz tiene que ver con la energía, y bueno, hay muchas maneras. Gravitación y campos clásicos. Entonces, una descripción aquí del modelo matemático que tenemos para eso. Pues tenemos un espacio-tiempo M, que otra vez es un lugar donde voy a poder tomar derivadas parciales. Y en este espacio-tiempo M ya no es como en la relatividad especial, donde hay un fondo métrico, una pseudométrica. Aquí no hay ninguna fija. De hecho, la pseudométrica que va a haber ahí se convierte en el campo gravitacional a describir, ¿sí? Porque justo a partir de las distintas métricas, uno va a obtener distintas geodésicas, y va a pasar que las partículas materiales de prueba van a seguir geodésicas. Ese es como el análogo a la fuerza de Lorentz. Aquí va a decir, bueno, las partículas siguen geodésicas. Y entonces el problema se convierte en encontrar cuál es la métrica para después encontrar sus geodésicas y ver cómo se mueven las partículas, ¿sí? Y bueno, la ley que es la ecuación diferencial parcial que rige cómo interacciona la métrica con la materia, es esta que está aquí, que es igual a 8 pi t, y es la ecuación de Einstein, que ya cumplió más de 100 años. ¿Sí? Bueno, este G es un tensor que tiene que ver con la curvatura, ¿sí? Está muy relacionado con la curvatura de Riemann, pero no es eso, es otra cosa ligeramente distinta, ¿sí? Y T, pues es el tensor de energía-momento del campo de materia, del campo de materia, o de si hay polvo o lo que sea, es el que dice cómo fluye el momento en todas las posibles direcciones en cuatro dimensiones, ¿sí? Bueno, y entonces esta cosa pues parece un poco abstracta y difícil de entender, y para eso aquí vemos que, de hecho, una de las componentes de esta cosa, de esta ecuación, porque hay simetrías, pues de hecho da lugar a todo lo demás, y esa se puede entender de una manera muy sencilla en un contexto especial, ¿sí? Entonces, esta es la manera de entender la relatividad general así en pocas palabras. Dada una pequeña bola de partículas de prueba, ¿sí? Donde todas están en caída libre y además moviéndose conjuntamente unas con respecto a las otras, ¿sí? Entonces la bola, pues por atracción gravitacional, comienza a contraerse, ¿sí? Y la manera en la que lo hace es tal que la segunda derivada del volumen dividido por el volumen, ¿sí? Es proporcional a esta cosa que está acá. Y si esta cosa la ponen en palabras, es la densidad de energía más 3 veces la presión, ¿sí? De ese conjunto de particulitas moviéndose, ¿sí? Esto sale de un artículo pues, casi de divulgación de Baez.
que está muy bonito. Bien, ¿qué más? Gravitación y campos clásicos todavía. Los campos están definidos sobre un espacio-tiempo, una variedad entre todos los campos. Bien, entonces aquí estoy tratando de explicar una manera de ver al formalismo de la teoría clásica de campos. Entonces, tenemos un espacio-tiempo M y campos ahí, y entonces hay lo que se llama un espacio de historias, del que no hablo aquí, pero un subespacio del espacio de historias es el espacio de soluciones. Entonces, de todos los campos G que puedo escribir en mi cuaderno, no me importan, salvo los que satisfacen la ecuación de Einstein. Entonces, esos están en las soluciones y son un subconjunto del otro, ¿sí? Y luego resulta que además de todo hay una cosa que se llama simetría de gauge, donde dos cosas que yo escribo en mi cuaderno son equivalentes físicamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una estructura donde no solo hay historias y adentro soluciones, sino que dentro del espacio de soluciones hay una equivalencia, ¿sí? Y yo puedo tener dos métricas distintas que sean equivalentes. Entonces hay unas como órbitas de este grupo de simetría de gauge. Y bien, entonces, lo que son las observables físicas son funciones que toman una métrica y me dan reales, cosas que yo pueda medir, ¿no? Pero son tales que si yo tomo esta métrica o esta otra equivalente, me dan lo mismo, el mismo resultado. Entonces son funciones invariantes ante estas cosas, ¿sí? O uno podría hacer la otra cosa matemáticamente equivalente, que es calcular este espacio cociente, que queda un espacio bastante feo, y tomar funciones que van de ahí para acá. Bueno, entonces, esta visión así todavía es demasiado simple y poco estructurada. Yo, para hablar de lo que quiero hablar, que es de localidad, esto no me dice mucho, porque el espacio de historias es un espacio de dimensión infinita, el espacio de soluciones también, y todo es una cosa así bastante fea, donde hay una estructura que lo hace más bonito, y es que para cada abierto del espacio-tiempo puede haber tanto cachitos de soluciones, ¿sí?, como funciones que solamente dependen de ese cachito de soluciones. Y eso es en general, no estoy hablando ahorita nada más de la relatividad general. En particular, para la relatividad general, esto se pone un poquito más sutil, pero lo podemos discutir después si alguien tiene preguntas exactamente sobre eso. Bueno, y entonces, para cada abierto del espacio-tiempo hay unas observables, una familia de observables que además puedo combinar. Por ejemplo, si yo mido el momento de una partícula, puedo hacer unas operaciones matemáticas para sacar de ahí la energía, o hay otras operaciones de las que voy a hablar en un momento, ¿sí? ¿Y qué pasa además? Bueno, pues además dice aquí que si yo tengo, digamos, dos abiertos, un U y un V, que no son independientes y se intersectan, entonces yo tengo las observables del U y las del V, también tengo unas observables relacionadas a la U intersección V, todo eso tiene que ser compatible, ¿sí? Y bien, eso lo mencionaré un poco después. Aquí nomás un anuncio de que tenemos este grupo de gravitación cuántica, donde está Alejandro Corichi, Roberto Colilló, en Morelia, y que nos quedó muy bonito el póster del Loops 07 que mencionó Iván, y entonces lo reciclamos para hacer este anuncio. Y bien, vamos ahorita a tratar de cambiar de escribir una teoría de campos clásicos que estaba describiendo hasta ahorita a ver, bueno, ¿qué pasa con los campos cuánticos y si son necesarios y todo lo demás? Aquí es la transición donde cambio de clásico a cuántico, ¿sí? Entonces, el objetivo, pues tiene que ser parecido al anterior, ¿verdad? Cuando yo puse campos, los puse en la física clásica para tener un formalismo local, ¿no? Y entonces aquí otra vez el objetivo es el mismo. Yo quiero ver cómo interaccionan las partes materiales y después estudiar el campo mismo de una manera local.
Y bueno, pues comencemos con esta observación básica, y por la que estamos hablando aquí de cosas cuánticas. Y es que se vio que el átomo era estable y entonces eso es incompatible con la física clásica, y entonces pues ya la física es cuántica, porque así puede explicar la estabilidad del átomo. De hecho, hay muchas maneras de ver por qué la física necesariamente es cuántica y no clásica, por qué la física clásica no, no es compatible con todo lo que vemos de la naturaleza, pero sí con mucho, ¿sí? Y bueno, esta es una, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la visión de estos dos aspectos de la física, el clásico y el cuántico? Pues lo que uno piensa es que la física cuántica es la fundamental y hay una aproximación en ciertos regímenes donde todo se comporta de manera clásica y tiene una descripción en cierta forma más simple, ¿sí? Bien, entonces, aquí va mi descripción rápida de cosas cuánticas, y sobre todo la estoy tratando de hacer un poco distinta a lo que ven en cursos para que sea complementaria, ¿no? Y aquí pongo al principio que una cosa fundamental es que cuando uno hace teoría cuántica, siempre tienes que estar diciendo a qué escala estás midiendo. Eso también es cierto en la física clásica, pero es menos importante, es mucho menos importante. Uno se puede olvidar de eso. Y en cambio, en la física cuántica no te puedes olvidar de eso nunca. Entonces, puedes tú estar viendo con un microscopio a 10x o a 1000x, y eso, pues son distintas visiones de una misma realidad, pero uno piensa que si ves las cosas con un lente mucho más poderoso, podrías recuperar las cosas que viste con menos detalle simplemente haciendo algún tipo de promedio, ¿no? Y sí se puede hacer en cierto sentido. Tal vez hay muchas maneras de hacerlo y hay que ver cuál es la que te sirve, ¿no? Bien, y otra cosa parecida a esta del microscopio es lo que pasa en los aceleradores, ¿no? Uno puede hacer unos experimentos a cierto tope de energía máxima y de repente mejoran el laboratorio, el acelerador es más poderoso y puedes ver cosas con más precisión, usando más energía, y entonces lo que mides en los siguientes experimentos más finos debían de poder decir de cosas sobre las cosas más gruesas que habías visto antes, ¿no? Y eso se puede hacer, aunque es definitivamente bastante complicado. Y bueno, la organización de todo esto, el modelo matemático de esto, Tenemos una pregunta de Pablo, José. sale. Pablo, adelante. Sí, perdón, me llamó la atención en la anterior página, engrosamiento, ¿qué sería o cómo lo diríamos en inglés? La siguiente transparencia es sobre esto, pero a ver, en inglés se llama coarse graining. Okay, y lo traduje así. Entonces, si yo tengo una descripción muy fina, puedo, digamos, una imagen con muchísimos píxeles, y de ahí yo puedo inferir que hubiera fotografiado a alguien con una cámara digital menos poderosa si hago algún tipo de compresión de mi imagen, ¿no? Y ese sería un engrosamiento. ¿Te respondí o no? Sí, sí, muy bien, gracias, gracias. Claro. Bien. Bueno, pues entonces, aquí está el modelo matemático inventado por Wilson, una descripción breve de esto, que pues esto realmente como que nació tal vez en estado sólido o en mecánica estadística de alguna, pero después se ha visto que se aplica a teoría de campos cuánticos de altas energías, y esta visión de la renormalización está relacionada y de hecho es equivalente a otras nociones de renormalización donde uno tomaba un lagrangiano y agregaba contratérminos y cosas de estas, ¿no? Pero ven, entonces esto de aquí es mucho más sensato desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que quiere decir todo este triangulito que además se ve muy bonito? Bueno, empezamos con una colección de escalas. Esta escala SC de scale es
la SC' es más fina que esta, y esta SC' es más fina que las otras dos. Y entonces, en este renglón tengo lo que pasa a la escala SC', o sea, tengo más información en este renglón que en este y que en este. ¿Sí? Entonces ahora comienzo con el renglón de abajo. Si yo voy a describir cosas a la escala SC, hago mi teoría de campos. Yo tengo una teoría de campos que voy a modelar, hacer mi modelo matemático sencillo para esa teoría de campos, aunque no sea perfecto, pero que sea más o menos sencillo y absorba los grados de libertad correctos y tenga en cierta forma las simetrías que debe de tener, y hago un modelo para esto, ¿sí? Y después, pues resulta que mi modelo, no puedo yo pretender que ese modelo tiene que ver exactamente con lo que mido en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que dejo unos parámetros libres, que son estas constantes de acoplamiento beta, ¿sí? Que me ayudan a que mi modelo por lo menos describa bien unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, tengo dos constantes de acoplamiento, puedo yo, de hecho, escoger dos cosas que medir y mover estas constantes de acoplamiento para que esas dos cosas que mido sean exactamente correctas, ¿sí? Pero en otras observaciones voy a tener errores, y entonces puedo yo pretender corregir mi teoría de campos. ¿Y cómo la puedo corregir? Pues una manera es pensar que tengo acceso a hablar con otra persona que está midiendo cosas a escala SC', que es más fina, ¿sí? Y tiene también su modelo, que es del mismo tipo que el mío, digamos, pero como tiene más datos que ajustar, también le pone más grados de libertad, y entonces su modelo pues, está como mejor, ¿no? ¿Sí? Y también tiene unas constantes de acoplamiento aquí que hay que ajustar. ¿Sí? Y la magia aquí es que yo ajusté mis constantes de acoplamiento con respecto a unas mediciones, y él tiene que usar las mismas para que por lo menos con respecto a esas mediciones que ya tenía yo bien, él tenga esas mismas bien, ¿sí? Y entonces su modelo coincida con el mío en esas, que ya coinciden con la naturaleza también, y después corrija otras cosas. Corrija entre comillas, porque ahorita no sé todavía si realmente lo está corrigiendo, me está dando otros resultados, ¿no? Y puedo yo hacer eso muchas veces, incorporar más y más grados de libertad, y lo que yo tengo que ver es que voy a tener una sucesión de modelos. Por ejemplo, si yo agarro una observable que quiero estudiar algo, ¿sí? Entonces tengo lo que me predice mi primer modelo, que es el más barato de todos, luego tengo una supuesta corrección, y luego tengo una segunda supuesta corrección para la misma observable, y yo tengo que ver si eso converge, ¿sí? Y si converge, entonces esa se convierte en mi predicción de la teoría de campos cuánticos ya corregida a esta escala, ¿sí? Para cosas que sí puedo ver a mi escala SC, ¿sí? Esta ya es la teoría final, digamos. Y tiene tiene dos bemoles, ¿no? Pues hay que ver si sí tiene que ver con la naturaleza, ya que, pero por lo menos, aunque no tenga que ver con la naturaleza, es una teoría cuántica ya que predice cosas, ya predice cosas que en cierta forma no son ambiguas, ¿sí? Pero solamente predice cosas que puedo yo observar a mi escala, a la escala SC, ¿sí? Y si yo hubiera hecho lo mismo a la escala SC', podría medir más cosas, ¿sí? Entonces tengo como una colección de teorías a distintas escalas, cada vez más finas, que pueden medir ciertas cosas, y entonces a fin de cuentas la teoría que uno podría decir en el continuo tiene que ver con esta, no sé si vio algo, con esta columna al final, ¿sí? Uno podría pretender que, bueno, de aquí, de lo que sepa esta teoría efectiva a la escala SC, puedo predecir lo que pasó acá y puedo predecir lo que pasó acá sin contradicciones. Y entonces, pues claro que hay escalas más y más finas, y eso es lo que se llamaría la teoría del continuo, a partir de la cual puedo hacer coarse graining o engrosamiento para saber todas las demás. Pregunta de Ricardo.
Hola, José. Hola, Eh, Ricardo. Nada más esto, mi pregunta es, ¿la flechita van nada más abajo o arriba? Porque el punto de vista de estado sólido es que a cada escala hay fenómenos, hay una riqueza de predicciones diferentes. Sí, pues las que les puse aquí, Ren, debían de llamarse coarse graining, y esas nada más van así, ¿sí? Ah, ok. Y esas lo que hacen es que, este, pues dan estas correcciones que mencioné, y no puedo irme al revés. Si pretendo irme al revés, de hecho a veces es necesario, si yo quisiera, por ejemplo, predecir lo que va a pasar en el continuo de alguna manera, tengo que hacer una suerte de sistema dinámico para las betas o para las medidas, ¿sí? Y eso se puede solamente si uno hace unas cosas que se llaman truncamientos. Pero bueno, no quiero pasarme mucho tiempo en esto, pero Perdón, eso, nada más porque sí se veía demasiado bonito el triángulo. sí, bueno, el Gracias. triángulo es así y sí, tienes razón, sí, uno podría tratar de hacer otras cosas. Bien, pues esto es, ¿alguien más tiene preguntas sobre este triángulo? Esto es una manera de explicar la renormalización y para entenderla bien, pues uno tiene que leer bastantes cosas, ¿no? Esto de hecho está escondido en un artículo de Wilson por ahí. Bueno. Bien, pues a ver, voy a tratar de explicar esto de una manera un poquito más, manos a la obra y a ver si me entienden. Bueno, algo que hace esto que describí en la página anterior difícil de aplicar a la relatividad general es que se habla de escalas y las escalas se miden usualmente en metros, ¿sí? Y si estamos hablando de una teoría donde nuestro mismo grado de libertad, nuestro campo es la métrica, eso lo hace complicado, ¿sí? Otra cosa, se podría hablar de escalas en términos de energías, pero también hablar sobre energías en la relatividad general es complicado, ¿no? Entonces, pues esta manera que voy a dar ahorita de cómo interpretar lo que es una escala de medición, sí se puede aplicar a la relatividad general y es como sigue, ¿sí? Bien, pues yo tengo aquí dos laboratorios y voy a declarar que uno es más fino que el otro. Aquí el dibujito es que este cuate tiene poquitos aparatos de medición y en cambio aquí hay más, ¿sí? Pero lo importante no es que sean más en número, sino como que contengan todas las mediciones de acá, ¿sí? Entonces, algo mejor que el dibujo es este esquema aquí, donde el laboratorio con minúsculas puede hacer estas tres medidas, cuatro, ¿sí? Y este otro, pues ya tiene más, y además cada una de las medidas de la izquierda está en el de la derecha de alguna manera, ya incluida así nada más, o uno puede juntar dos, como esta y esta, para hacer una de las anteriores, ¿sí? Entonces, eso es el sentido en el que uno puede decidir que un laboratorio es más fino que otro, una escala de medición es más fina que otra, ¿sí? Y bien, pues aquí hay una propaganda de un artículo que escribí de hecho, el tesis doctoral de Elisa Manrique de hace tiempo. Y bien, esa es la descripción de hacer, hablar de escalas de medición y coarse graining o engrosamiento para relatividad general y para estudiar estas cosas cuánticas en ausencia de fondos métricos, ¿sí? Y bueno, a ver, seguimos con lo que pasa en la cuántica, ¿sí? Entonces, en la cuántica resulta que también pasa que uno tiene un observable y de ahí resulta que hay un conjunto de posibles resultados de medir algo que también eso pasaba en la clásica. Uno tiene una medición y hay estos posibles mediciones clásicas, pero no nos habíamos encontrado en la clásica
tan frecuentemente con que de manera fundamental hay mediciones que tienen solamente un espectro, que son las posibles mediciones que uno obtiene, discreto, ¿sí? Y así pasa con la luz, por ejemplo, que emiten los átomos, y entonces uno infiere de ahí que hay unos niveles de energía en los átomos y que lo que uno ve son transiciones. Y de aquí se ve que, bueno, estas cosas están cuantizadas y tal vez de ahí viene la posible estabilidad del átomo, ¿no? Pero bueno, ya después vemos eso. Otra cosa que uno le enseñan en los cursos es que hay este experimento de doble rendija, ¿sí? Y entonces hay interferencia, ¿sí? Se observa interferencia, y eso tiene que ver con que uno puede medir ciertas cosas, y si uno no molesta a lo que está pasando ahí, y solo mide hasta el final y no en medio, entonces se ven unos patrones de interferencia de las posibles alternativas. Bien, seguramente todo el mundo ha visto esto, ¿sí? Y entonces, a ver, aquí vamos a comenzar con modelo matemático para la física cuántica, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues predecir valores esperados y correlaciones, y vamos a observar interferencia. Modelo matemático sobre mediciones, hay un modelo matemático de esto que hace las cosas locales. No siempre se habla así, pero se puede hablar así, ¿sí? Y entonces hay unas cosas que se llaman estados del sistema. Clásicamente, un estado del sistema es una solución, ¿sí? Y una solución, como dije hace un momento, es una historia particular que satisface las ecuaciones de movimiento. Y después las observables tienen que ver con no solo soluciones, sino soluciones módulo gauge, o sea, clases de equivalencia de soluciones. Bueno, cuánticamente, entonces, se reemplaza esta álgebra de observables clásicas, de las funciones sobre esto, se reemplaza por esta otra cosa, y después, una vez que tienes esta, buscas representaciones irreducibles de esta, y eso da lugar a los tales estados, y realmente lo que quieres es poder hablar de lo que digo acá arriba, valores esperados y correlaciones entre estas observables. Bien, pues, ¿cómo debe ser la relación entre la clásica y la cuántica? Pues otra vez lo fundamental es la física cuántica. Entonces las observables de esta álgebra de observables cuánticas debe tener en cierto límite unas observables que se pueden describir usando modelo matemático clásico, ¿sí? Y entonces esto debe pasar aquí. Y claro que deben de cubrir a todas las posibles observables clásicas como límite clásico de alguna observable cuántica o fundamental, ¿sí? Y puede haber unas observables cuánticas que no vayan para acá, ¿sí? Unas observables cuánticas que son cuánticas y ya, ¿no? Bueno, y esto es lo que realmente pasa en la física, pero uno a veces va al revés, porque conoces mucho la física clásica y dices, bueno, yo quisiera averiguar de dónde vienen mis observables clásicas, entender cosas cuánticas, y mi teoría clásica, ojalá que esté tan bien hecha que me diga cosas sobre la cuántica. Y uno trata de hacer eso, ¿no? Bueno, y comentarios antes de salirme de esta transparencia, es que esta cosa que tiene que ver con las observables clásicas, soluciones en un cachito de espacio-tiempo módulo gauge, es doblemente complicado. ¿Y por qué doblemente? Pues porque las soluciones están dentro de las historias. Entonces, como que es más fácil, sería más fácil hablar de historias y de funciones sobre las historias, pero estamos diciendo que voy a hablar de las soluciones. Y después resulta que las soluciones, el espacio de soluciones no es el espacio relevante. Tengo que tomar este maldito cociente aquí, ¿sí? Entonces, este espacio resultante es súper complicado. Y bueno, hay alternativas, justo por eso lo menciono. Uno podría hablar de funciones con respecto a las historias nada más, pero si estoy midiendo cosas relacionadas a soluciones o a la vida real, entonces estas funciones de las historias se vuelven no independientes o
necesitan estar relacionadas de cierta manera, ¿sí? Y también tienen que ser invariantes por gauge. Entonces, uno puede tratar de no trabajar en ese espacio tan complicado y hacerlo más bien en términos de las historias directamente. Y otro problema, otra parte delicada, es que hablé de que teníamos las observables cuánticas y cuando las encuentras buscas representaciones irreducibles de esto, ¿sí? Y resulta que esas no son únicas y que puede haber muchas, distintas. Entonces uno no quiere tener eso porque quieres tener predictibilidad de tu modelo matemático, ¿no? Y entonces tienes que ver si son compatibles hasta cierto punto. Idealmente deberían ser unitariamente equivalentes, pero a veces resulta que no son, o sino esto es, de lo que estoy hablando aquí se ve más bien en un formalismo llamado teoría cuántica de campos algebraica, donde uno estudia otros campos, no la gravitación, en espacios curvos. Ya me muevo por aquí. Bueno, ¿qué más pasa con las observables? Pues la combinación de observables debe dar una nueva observable, ¿sí? Por eso se llama un álgebra. Pero entonces hay operaciones algebraicas dentro de cada de cada pedacito de espacio-tiempo. Yo puedo medir una cosa y medir otra y tal vez multiplicarlas o sumarlas, hacer combinaciones lineales. Eso es lo que hacen en álgebra. Pero también puede ser que yo quiera hacer otro tipo de cosas que hablan de localidad, ¿sí? Puedo asociar laboratorios, por ejemplo, si estoy en el CIMBESTAB y hay dos cuartos que están midiendo cosas, un laboratorio en este cuarto y otro laboratorio en otro cuarto, pues si deciden tumbar la pared, por ahí tienen un laboratorio más grande, o comunicarse sin tumbar la pared. Entonces, esas distintas mediciones deben de llevarte a un espacio de mediciones más grandes, ¿sí? O si, por ejemplo, yo hago las mediciones en mi laboratorio de 5 a 6 de la tarde y después tengo otra sesión que va de 6 a 7, pues realmente tengo información desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ¿no? Entonces eso dice que los laboratorios se pueden asociar a eso, ¿sí? Y después, pues podría ser que realmente no nos hablamos entre las distintas personas que estuvieron haciendo mediciones, pero hay un tipo de traslape y esos traslapes deben ser compatibles. Bien, entonces, ¿qué más? Pues como aquí termino en cierta forma este formalismo que estoy describiendo con palabras así súper rápido que tiene que ver con la teoría cuántica de campos algebraica, pero después hay otra parte donde uno puede decir, esta cosa que estoy describiendo sobre que estoy viendo cosas en un pedacito de espacio-tiempo, bueno, pues yo quisiera ver cómo se comunica mi pedacito de espacio-tiempo con otro pequeño pedazo de espacio-tiempo, ¿sí? Y una manera de hacerlo como muy a la matemático que acaba de aprender cosas sobre el teorema de la curva de Jordan o algo así, ¿sí? Hay un teorema en matemáticas que dice que si yo tengo este cacho de plano donde está delimitado por una cosa que es parecida al círculo, y yo tengo aquí un punto, pues si yo quiero de aquí comunicarme con algo que está fuera en el plano, pues tengo que cruzar la frontera, ¿no? Entonces, uno puede decir lo mismo en el espacio-tiempo. Si yo tengo dos regiones de espacio-tiempo que están separadas, pues para ir de un punto en una región a un punto de la otra región, voy a tener que atravesar esas fronteras, ¿sí? Y si tengo regiones contiguas, pues sí, cualquier cosa para ir de un lugar a otro punto lugar del espacio-tiempo, voy a tener que atravesar la frontera. Y ahorita me estoy refiriendo a curvas. Y esas no son relevantes en la teoría cuántica de campos, pero seguramente el hablar de cómo pasa la información de aquí para allá, pues lo tendrá que hacer a través de el campo, por ejemplo, y entonces va a haber un campo que si yo hago algo por aquí, lo siente y se va para allá, y tiene que atravesar la frontera, ¿no? Y entonces, bueno, tendrá un impacto en la frontera, como una ecuación diferencial parcial, se va para acá y tiene impacto en la frontera, y así es como se comunican
y no se pueden comunicar si no pasan por la frontera, ¿no? Entonces, con esa idea, uno puede tener este objetivo de tener un espacio de estados asociado a la frontera de una región. Entonces tengo una región U, luego tengo la frontera de U, y a ese espacio de dimensión, codimensión 1, entonces estaba en dimensión 4, ahora de dimensión 3, le asocio un espacio de estados. Bueno, ese espacio de estados, ¿cuál es? Pues de una manera, creo que pasé esto rapidísimo en alguna otra transparencia, lo puedo tomar como un tipo de espacio de funciones. ¿De funciones de qué? Pues uno en la física clásica sabía del espacio fase, y es el espacio de soluciones módulo gauge, digamos, es el espacio fase reducido que se le llama por ahí, pero luego tienes que tomar representaciones irreducibles, y eso significa que está muy grande ese espacio y tendrías que tomar como la mitad. Y acabas tomando, por ejemplo, funciones de solamente variables de configuración y no de momento, o al revés, ¿no? Eso se llama tomar una polarización. Bueno, pues esto uno lo quisiera hacer y se puede hacer en muchas teorías, ¿sí? Y después, en este contexto donde yo estoy hablando de la frontera de una región, pues como yo tenía aquí esto aquí pintado así, entonces la frontera de esta región de dimensión 2 es esta cosa que es como un círculo, pero realmente es un cuadrado que tiene estas 4 caras, ¿no? Y entonces yo podría decir, bueno, ¿qué tal que el espacio de estados de la frontera es un producto tensorial sobre las caras que están en la frontera de esto, cosas nada más relacionadas con las puras caras, ¿sí? Y esto resulta que no es realmente cierto en muchas teorías, en las teorías de Gauge en particular, le falla un poquito, pero uno puede arreglar las cosas para que sí funcione, ¿no? Y esto de lo que estoy hablando aquí, como que tiene el sabor a una cosa que comenzó a surgir en la comunidad de Loop Quantum Gravity, pero después Robert Ockel ha formulado una cosa que llama formulación de fronteras generales de la teoría cuántica de campos, que habla más o menos en estos términos. Ahorita estoy hablando de estados, pero después hay que hablar de observables también. Y ahí las observables pues estarían asociadas al interior tal vez. También hay unas en la frontera. Bueno, observables y localidad en la teoría cuántica. Pues un hecho experimental es que la física cuántica no es local en la misma forma en lo que es la física clásica, ¿sí? Y aquí está el famoso experimento de PRL, y no se los voy a explicar, pero entonces no puede uno pretender que vas a formular una teoría cuántica de campos que es local y que hace exactamente todo lo que tú creías con tu visión clásica totalmente, ¿sí? Pero voy a presentar aquí un modelo matemático sobre teoría cuántica de campos que es local y compatible con esta cosa de LPRL, ¿sí? Bueno, entonces pretendemos que la M es una variedad diferenciable, ¿sí? Y luego tomo pedacitos de M, y ahí un pedacito de M que se llama U, le asocio una álgebra de observables OBS-U, ¿sí? Que sigue unas reglas locales, esas son las que expliqué hace rato, como que si yo tengo no solo un U, pero dos U's que se intersectan, entonces en su intersección también hay una pequeña álgebra de observables de la intersección y son compatibles así. Y luego hay otras nociones de localidad a las que no voy ahorita, porque de hecho de las observables solamente es escrito una parte, luego voy a escribir un poquito más, pero siguen reglas locales. Es a veces fácil decir cuáles son las reglas locales. Cuando uno tiene una métrica de fondo, puede decir algo sobre la localidad y la métrica, pero en este momento que estoy hablando, todavía no hay una métrica de fondo. Solamente estoy hablando de unas reglas muy básicas. ¿Sí? Y luego hablamos de las otras, si quieren. Y luego, aparte de las observables, pues hay estados, y esos estados siguen un tipo de
ecuaciones de campo cuánticas, que me estoy refiriendo realmente a estos propagadores, ¿no? Phi de t, esto es teoría cuántica en una dimensión, donde solamente hay tiempo, no espacio-tiempo. Phi de t depende de phi de 0, que es el estado del sistema en el tiempo t, depende del estado del sistema en el tiempo 0. Simplemente hay un operador unitario de evolución que me lleva de uno al otro, ¿no? Y son locales en el siguiente sentido, en el sentido de que si yo conozco la evolución de T1 a T2 y luego de T2 a T3, pues con esta formulita ya tengo la información de T1 hasta T3. Y entonces en ese sentido son locales. ¿Sí? Y también esto que escribí aquí, este producto así, se puede lograr en teoría cuántica de campos de una manera más covariante. Aquí como que solamente hay una dimensión y uno está hablando solamente de componer en el tiempo. Pues hay unas maneras más bonitas donde se puede componer tanto en el tiempo como en el espacio, y eso se logra en los llamados modelos de espumas de spin. También hay otras cosas que son un poquito menos flexibles, que también pero están muy bien establecidas, se llaman teorías cuánticas topológicas, y esas sí de todas maneras componen como nada más en una dimensión. Lo que hacen es componer unas cosas que los matemáticos llaman cobordismos, pero también es como que una rebanada de espacio-tiempo se compone con otra y así, ¿no? Pero en los modelos de espuma de spin uno puede componer un cachito así con otro cachito que está aquí vecino y formar todo el espacio-tiempo a partir de sus pedacitos, ¿sí? Y eso no solo es para la gravitación, la gravitación está en construcción, pero para otras teorías, ya sea escalares o de gauge, se puede hacer. ¿Sí? Y bueno, y todo esto que describí ahorita sobre comportamiento local en las observables y en los estados, es compatible con que tanto el estado como esta cosa, aquí le llamé PU, pero esto era la RO que está acá, solamente que no edité, cambié de notación y luego no edité. Este es RO UN, ¿sí? Esas pueden tener entrelazamiento, ¿sí? O sea, el entrelazamiento no es incompatible con estas reglas de localidad. En particular, por ejemplo, en los sistemas cuánticos pasa mucho que el sistema cuántico mismo escoge su vacío y ese es un estado con entrelazamiento muy alto, ¿no? Si yo parto mi espacio base, digamos, mi material, lo partiera yo en dos, pues podría yo decir, bueno, tengo un espacio de estados que es el producto tensorial de con este otro, pues resulta que el espacio de vacío es uno que no es del tipo de que se puede factorizar. Bueno, bien, descripción usual. Bueno, aquí estoy echándole tierra a la teoría cuántica de campos hamiltoniana usual que uno aprende a veces en cursos y tiene muchas virtudes, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, uno de los bemoles o defectos, los que yo apunto aquí, es que si no hablas de que estás haciendo mediciones a una escala dada y te lo esconden por un ratito, después acabas midiendo, diciendo que bueno, pues lo malo es que esta teoría me lleva a cosas indefinidas como una división de infinito entre infinito, ¿no? Y esas cosas no son necesarias, ¿sabes? Si uno habla a escala dada, a una cierta escala y haces tus cálculos a esa escala, esos infinitos ni siquiera aparecen. Tienes una cosa finita entre otra cosa finita a esa escala y luego a otra escala tienes otra cosa finita entre otra cosa finita y sí esas cosas crecen, pero el cociente no, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de entender por qué puede aparecer esas cosas de infinito entre infinito y tienen que ver con no poner atención a que realmente no necesitabas hablar de infinitos grados de libertad todos al mismo tiempo. Bueno, ¿qué más hablo aquí? Pues usualmente a uno le hablan como que tienes el estado del sistema y a veces uno puede decir tienes la función de onda del universo o algo así, ¿no? Y eso pasa en el cuaderno de uno está escribiendo la función de onda del estado del sistema
Y sí, pues aparentemente necesitas una rebanada de Cauchy, que es infinitamente grande, y bueno, eso es una cosa que no le hace justicia al carácter local de la física, y ya, ¿no? Y otra cosa que usualmente está mal es que acaba uno describiendo un espacio-tiempo siempre de la forma sigma cruz R, y entonces, pues, se pierde mucho sobre tener posibles distintas visiones del mismo espacio-tiempo. Aunque sea topológicamente sigma cruz R, podrías tener distintas foliaciones, y el que haya una equivalencia entre unas y otras no es para nada sencillo y muchas veces falso. Y bueno, toda la riqueza de saber que no estamos con la física galileana, sino con una cosa espacio-temporal, se pierde bastante. Bien, entonces, a ver, un poquito más, propiedades algebraicas de estas observables que se convirtieron en lo fundamental de lo que estoy hablando. Pues hay dos maneras si yo tengo una F y un G, hay dos maneras de combinarlos algebraicamente, y uno es un producto puntual, F por G de X es F de X por G de X, es el producto puntual, y eso no tiene nada que ver con dinámica, ¿sí? Y luego hay otra manera que sí tiene que ver con dinámica. Si estoy en un espacio-fase, digamos, mido F y mido G, también puedo medir el paréntesis de Poisson de ellos, y eso ya directamente sabe de la dinámica, si uno lo hace bien, sabría de la dinámica. Bien, si son observables, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues cuando uno va a la cuántica, la primera sorpresa que uno se lleva es que el producto 1, ese no es conmutativo, y después el 2, pues eso ya hay maneras de entenderlo como que tiene un cierto origen clásico, y bueno, ahí acaba uno estudiando geometría, que se llama geometría simpléctica o presimpléctica, porque usualmente los lagrangianos con los que uno trabaja, como mencioné Gauge, pues resulta que tiene unas direcciones degeneradas, ¿sí? Y bien, entonces uno puede hacer todo eso, y también hay otra manera de proceder que alguien tal vez que esté leyendo rápido puede disfrutar, pero si no, hay una manera distinta de calcular el paréntesis de Poisson, que se calcula directamente de la acción, y ese se llama el paréntesis de Pierrot. Si después quieren, puedo tratar de hablar un poco de eso, pero si no hay tiempo, pues no. Entonces, la simetría de Gauge. ¿Por qué hablo de eso? Pues porque las observables no dependían solamente de las soluciones, sino de estas clases de equivalencia. Bueno, resulta que esa misma geometría presimpléctica de la que hablé hace un poquito, uno tiene un lagrangiano y de ahí salen unas estructuras, en particular esta cosa que se llama la corriente presimpléctica, que es algo que se conserva y uno puede medir el producto simpléctico de ciertas cosas en una rebanada inicial y en una rebanada final, y se conserva, la forma simpléctica se conserva, pero resulta ser y entonces tiene un kernel, y ese kernel justo son las direcciones de Gauge, ¿sí? Bien, y otra cosa que pasa es que si estamos hablando que estoy en un espacio-tiempo, un espacio base que tiene fronteras, nada más un cachito de espacio-tiempo, tiene fronteras y esquinas como esta cosa que está aquí, entonces, pues resulta conveniente considerar transformaciones de Gauge que no hagan nada en las fronteras esquinas. Y eso es conveniente porque solamente así va a ser fácil pegar este cachito de espacio-tiempo con este otro cachito de espacio-tiempo, ¿sí? Si uno toma divisiones de esos cocientes por Gauge en cosas que mueven las fronteras, entonces no se puede pegar. Y además pierde un poco el sentido físico de esto. El Gauge a veces uno quiere medir unas cosas con respecto a otras, y cuando consideras una región de espacio-tiempo, puede decir que quieras medir cosas aquí en esta porción de espacio-tiempo con respecto a grados de libertad que están fuera, un observador que está acá afuera, y mide las cosas a través de la frontera, y entonces resulta natural decir que la frontera se quede fija, ¿sí?
y después uno tiene que hacer cosas, ¿sí? Y bueno, estas dos puntos, el 1 y el 2, que no están numerados acá arriba, pueden ambos salir de un principio de determinación covariante del que no voy a hablar más que decir que es un tipo de principio de determinación. Si yo quiero poder hacer predicciones con respecto a cosas que ya vi, ¿sí? Necesito que haya gauge, si no, no puedo predecir. Como el gauge es una cierta obstáculo para la predicción, ¿sí? Bien, entonces, ya voy al final de la plática. ¿Hay una teoría cuántica de la gravitación? Sí, claro que hay una teoría cuántica de la gravitación. Simplemente esto quiere decir que la física es fundamentalmente cuántica, y si vemos gravitación, pues hay algún fenómeno cuántico atrás de esto, ¿no? ¿Sí? La siguiente pregunta es si la relatividad general cuántica o la gravitación cuántica se puede construir como, que voy a ponerle una cachucha así de la cuantización, y eso, hay mucha gente que dice que no, que eso no se puede hacer, y tienen argumentos fuertes diciendo por qué no, ¿sí? Y hay otra gente que dice que no, es esto que estás diciendo ahí, pues sí son ciertos obstáculos si lo ves desde ese punto de vista, pero hay otra manera de ir donde sí voy a poder hacerlo, y los que opinan así, pues estoy entre ellos, somos, digamos, no es que esté yo seguro, pero que puede ser, hay gente que hace gravitación cuántica, y en particular está la gravitación cuántica de lazos, que pretende hacer esto, tomar la relatividad general, formularla de una manera particular, la relatividad clásica, y a partir de esta construir una teoría cuántica, ¿sí? Y aquí en una diapositiva termino toda la gravitación cuántica de lazos, y lo que hace uno es que usualmente tienes esta sigma que está aquí, no es el espacio-tiempo, es de hecho una cosa que tiene una dimensión menos que el espacio-tiempo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una frontera de una región de espacio-tiempo, ¿sí? O una rebanada de Cauchy. Y ahí le metes una bola de gamas, y estas gamas son unas ciertas gráficas, ¿sí? Que están dentro del sigma. Y puedes tener una gama 1 y la gama 2, que es más fina que esta, entonces tiene más aristas y cosas así, ¿sí? Y a partir de esto, es un conjunto, de hecho, parcialmente ordenado y quién sabe qué más, uno puede construir una colección de espacios de estados, espacios de Hilbert, ¿sí? Y están también ordenados de la misma manera que las gráficas. Uno contiene al otro, ¿no? Y estos espacios que están aquí, si alguien ha visto teoría de Gauge en la red, son exactamente eso, ¿sí? Entonces hay la teoría de Gauge en la red, y esa usualmente es covariante, pero también hay una versión de Susskind y Kogut, donde hacen eso, pero de manera hamiltoniana, y estos son sus espacios de estados, digamos. Y el que está acá es uno que construye la cuantización de lazos, y es simplemente como el que está al final, ¿sí? De aquí yo puedo hacer coarse graining o algo así, y me voy para acá, y este es como el espacio de Hilbert asociado a la gráfica más fina de todas, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Pues se los podría enseñar si tuviera tiempo, pero bueno, también se puede construir eso mismo como un espacio de funciones cuadrado integrables en un cierto espacio que se puede construir totalmente bien, ¿sí? Con respecto a, justo estas eran unas medidas de Haar, y esta también, la medida de Haar se llama de Arsteker-Lewandowski, pero es la medida homogénea. Por ahí, ¿sí? También se describe esto como el generado por una base que se llama la base de spin networks, que son unas gráficas coloreadas, y se colorean con representaciones de un grupo. Usualmente, si estás hablando de teoría de Gauge SUN, pues es justo SUN. En la gravitación a veces se usa SU2, ¿sí? Bien, a ver, entonces, estoy hablando ahorita nada más de los estados, y después tengo yo que hablar de la dinámica, en cierta forma, asignarle algo a los pedacitos de espacio-tiempo. Y lo que se les asocia es una amplitud, ¿sí? Que lleva a los estados de la frontera a C,
y entonces como que dice la compatibilidad entre la evolución en U con un estado de prueba que yo le pongo en la frontera, ¿sí? El traslape entre esta cosa y otro. Y bueno, esto, ¿cómo se construye? Pues se tiene que construir en el sentido de la renormalización de Wilson, que yo les escribí el triangulito ese y había una columna en la derecha. Bueno, pues esa columna en la derecha es donde va el límite continuo, y de hecho como que queremos irnos hasta arriba de ese triangulito, y aquí está esto. Así se debe de construir. Que este límite exista, nadie sabe, ¿sí? Pero así debe de ser. Y esto involucra mover unas constantes de acoplamiento y todas estas cosas a la renormalización de Wilson, ¿sí? Y después les puedo decir cómo construir cada uno de estos. Cada uno de estos en la gravitación cuántica se puede construir así. Esto, digamos, es este trabajo de Reisenberger, el que nos dijo por primera vez que estos modelos de espuma de spin se pueden escribir así o así, ¿sí? Ya sea en términos de conexiones o su expansión en modelos en espumas de spin, ¿sí? Y luego hay un modelo particular que es el más popular ahora, que se llama el EPRL por estos autores, y eso ya te dice exactamente cuánto valen estas cositas que están acá, ¿no? Y se calculan de manera muy sencilla, es con unas reglas de Feynman que uno aplica a estas espumas de spin y salen unos, tienes que producir una amplitud para toda la espuma de spin y es el producto de varias partes y la construyes fácilmente, ¿no? Bueno, entonces una vez que la construiste dices, che, ¿será esto realmente una teoría una teoría cuántica para la gravitación? Y de eso tampoco estamos seguros para nada. Tenemos algunas indicaciones de que eso es cierto, ¿sí? Pero no se sabe de todo. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Pues habría que regresarse a las transparencias anteriores de la presentación y ver qué es lo que se pide ahí, ¿no? Uno tiene que hablar de observables, sí tiene que ver que las observables que tengan esta teoría cuántica tengan un límite clásico que tenga que ver con las observables de la gravitación y bueno, todo eso está por hacerse. ¿Sí? Bueno, pues gracias por su atención y después aquí hay una pequeña bibliografía, nada más para los que, como va a quedar grabado, esta es la mitad de la bibliografía y esta es la otra mitad. Y así ya si alguien quiere verla, pues... Bueno, aquí terminé. Gracias, doctor Zapata. Por favor, les pido a los asistentes que abran su micrófono y le demos un aplauso al expositor. Gracias.